Tenemos hoy dos analistas invitados, así que voy a arrancar presentando o saludando al de la casa, a Julio César Iglesias. Julio, hola, bienvenido. Maritza, ¿cómo estás? Un gran arranque de semana con un gran tema sobre la mesa. Hoy nos acompaña Rodrigo Pombo, hola, como analista, Rodrigo, y también año. Carlos Chacón, del Instituto de Ciencia Política. También bienvenido, muchísimas gracias. Maritza, muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Mesa Ancha. Bueno, yo creo que arranquemos por la pregunta general. ¿Cómo vieron los resultados de esta encuesta, Carlos? Bueno, es una encuesta, la foto de un momento. Sus resultados son bastante indicativos de las personas a las que encuestaron. Un 40% dice haber votado por Gustavo Petro. Otro dato interesante es que aproximadamente un 30% entre no sabe, no responde y voto en blanco, pues no han decidido quién es el candidato. Sobre esas personas que entrevistaron, 1.250, hay una preferencia en el caso de las presidenciales por el candidato Iván Cepeda. Entonces, esa es una primera aproximación. Y frente al tema de Congreso, pues uno sí ve, digamos, que la gente no tiene muy claro todavía por quién votar. De hecho, más del 22% no ha definido por quién votar. Y la encuesta muestra que el pacto histórico tendría una mayoría, seguido por el Centro Democrático con el 15%. Entonces, es una foto de un momento indicativo, interesante, pero lo que hay que decir es que esta encuesta se hace todavía con muchos candidatos a la presidencia. Claro. Habrá que esperar que luego de la gran consulta salgan 9 y tengamos uno solo de esa consulta o de esa coalición para que ya miremos cómo quedan los resultados. Sí. Hay igual que cómo quedarán los resultados del Congreso, que eso también dirá mucho de las coaliciones que se harán para llegar a primera vuelta. Sí, de hecho, sobre eso que dice Carlos Augusto, ayer explicaba a Narciso, que es la persona que está a la cabeza de GAT3, que un poco, pues la veda hace que esa primera encuesta que se revele siempre tenga muchísimas sorpresas, porque digamos como que antes la gente se venía preparando de encuesta sobre encuesta sobre encuesta, pero esta es la primera gran encuesta de GAT3. Rodrigo, su apreciación sobre esta gran encuesta. Muy buena encuesta, buena encuestadora, pero falta mucho. Yo creo que el 8 de marzo o a partir del 8 de marzo se empiezan a definir verdaderamente las cosas. ¿Por qué? Primero, porque se conforma el Congreso. Y una cosa es la encuesta y la percepción y otra cosa es la votación real, todos lo sabemos. Y el 8 de marzo las grandes fuerzas políticas se consolidan, se definen democráticamente. Segundo, es a partir del 8 de marzo y la inscripción de candidaturas presidenciales con fórmulas a la vicepresidencia en donde se redistribuyen mucho las fuerzas. Tercero, esta gran encuesta ha dicho que 1 de cada 3 colombianos aproximadamente todavía no sabe por quién votar. Luego falta mucho. Pero le digo dos cosas adicionales. Sí. La primera, seguramente el candidato del régimen, el doctor Iván Cepeda, debe estar un poco preocupado porque llegó aparentemente al techo, al tope. Mientras que si usted suma todos aquellos que están en contra del régimen, lo van a superar. Y eso seguramente es lo que explica por qué no ha pasado al teléfono y por qué no ha dado las primeras declaraciones. Y la segunda cosa que yo quisiera anotar es que obviamente este año electoral tiene una gran consulta y una gran consulta va a terminar reduciendo, como lo decía el doctor Carlos, el abanico de candidatos. Y cuando tenemos 9 candidatos con 30% de personas que todavía no saben por quién votar, las cosas cambian seguramente drásticamente. De manera que la encuesta es muy buena encuestadora, pero todavía falta mucho que decir. Claro, y de hecho, a medida que se vayan decantando también los candidatos, los colombianos encuestados empiezan a ver candidaturas probables y empiezan también a definirse los indecisos. Julio. Creo que eso que dice Rodrigo es clave, que la tercera parte casi del electorado o no sabe por quién votar, o todavía no lo ha convencido ninguno, o dice que se va a la abstención, y eso pues le agrega un margen importante de incertidumbre. Ahora, cada semana que pasa creo que se van aclarando un poco más las cosas. La dinámica de la polarización sobre la que se ha hablado mucho, pues está dejando víctimas. Una cosa que se hablaba bastante era sobre el papel del centro, ¿no? Un candidato como Sergio Fajardo, que digamos nominalmente podía ser una tercería importante, pues en esta encuesta prácticamente no aparece. Eso creo que es un poco sorpresivo. No son sorpresivos los dos nombres que van punteando, los sentimos sin encuestas y sin información estadística fiable, pues lo sentíamos en las redes sociales, en el sentimiento de la gente, que Cepeda claramente y Abelardo de la Espriella van de punteros. Lo que pasa es que el lote, digamos, de perseguidores de los dos punteros están muy lejos, según lo que nos está diciendo pues la encuesta de GAT3. Claro, pero y aquí quiero también analizar esto. Paloma se montó hace muy poco en esa gran consulta, aparece aquí como que sería la ganadora y aparece de tercera, digamos, como en ese conteo general. También uno no podría decir, oiga, Paloma
se está montando. O sea, también muestra esto un indicativo de que Paloma Valencia va creciendo. ¿Le puede dar o no le puede dar? Aquí quién... Pero indudablemente, pero indudablemente. Es más, la sumatoria de esta gran encuesta, para jugar con la misma información que todos tenemos sobre la mesa, es que si tú sumas todos, salvo incluso el 1% de Sergio Fajardo, te da cerca del 35%. Es decir, esta encuesta lo que dice es que la mayoría no quiere votar por la continuidad del régimen en cabeza de Iván Cepeda. Eso está estadísticamente mostrado en esta encuesta. 35 a 37, dependiendo a quién les metas y a quién le saques. Y eso me parece que favorece a quien va a liderar el centro, la centro derecha, o representada en la gran consulta, que según esta encuesta es Paloma Valencia. Sí, hablemos ahora de estos escenarios digamos, de un poco como la comparación de lo de la primera vuelta con la segunda vuelta. Iván Cepeda casi en todas las encuestas aparece como sobre un 30 a 33% ha aparecido, pero aquí en segunda vuelta aparece con el 40%. ¿Realmente llegó al techo Iván Cepeda? En todo caso, digamos que no hay un conteo claro de quién ganaría la segunda vuelta, porque es clarísimo que una segunda vuelta se gana con más del 50% de los votos. ¿Quién tiene más probabilidades en una segunda vuelta? ¿O qué fuerza tiene más probabilidades en una segunda vuelta, Carlos? Pero hay que considerar, uno, lo que inicié diciendo. Recordemos que 40% de los que fueron encuestados aquí dicen haber votado por Gustavo Petro. Eso es importante porque es un sesgo que hay que tener en cuenta al momento de analizar esta encuesta. Es decir, son los mismos, uno podría decir que es ese mismo 40% que hace 4 años votó por Petro. Podría ser, pero además hay un elemento fundamental, es que aquí está preguntando candidatos versus candidatos como si no hubiera nada más en el contexto político. Y el contexto político de una segunda vuelta tiene, entre otras cosas, coaliciones, partidos que llegan a apoyar. Imagínense que en cualquiera de los escenarios, el doctor Abelardo de las Priella en segunda vuelta contra Cepeda, y a Abelardo se le suman todos los de la coalición, todos los sectores que no quieren que continúe el petrismo, pues es muy probable que gane. Lo mismo con cualquier otro candidato que pase a segunda vuelta, que sea de la centro derecha o incluso de un sector de centro importante que no quiera que continúe el régimen. Yo creo que, claro, la encuesta a la pregunta es entre Iván Cepeda y Abelardo, entre ellos dos como si no existiera nada más. Y esa preferencia posible de algún candidato, pues insisto, es una foto de hoy, es indicativa. Falta que todavía pasen más meses para que sucedan otros hechos políticos muy relevantes que inclinan a la gente a votar. Recordemos que hay un segmento muy importante de la población que define su voto faltando 2 semanas. 2 semanas para tomar la decisión, más o menos un 30%. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que, insisto, es una foto del momento, hay que esperar. No sé si llegue un techo, yo no creo en los techos. Recuerden que en el 2021 y 2022 decían que Petro había llegado a un techo. Y todo el mundo repetía que no nos preocupáramos porque Petro ya había llegado a su techo. Y resulta que cuando llegó a febrero, Petro rompió el famoso techo. Hay que tener cuidado con un poco con ese imaginario de quedarnos conformes de, bueno, este ya es el techo, ahí tenemos para construir el resto, porque hay otros factores también en juego, como es la presencia de grupos criminales en distintas regiones del país que pueden interferir en las elecciones, que tiene un gran riesgo en materia electoral, y por el otro la forma en que el gobierno está usando el Estado para temas electorales como la contratación, el aumento en el gasto, todo lo que está haciendo el gobierno Petro que puede tener una incidencia en las elecciones. Escenarios de segunda vuelta, Rodrigo y Julio. A mí me parece que si uno toma, digamos, la información que tiene todo Colombia, y es que hay corrupción en este gobierno, hay una decisión deliberada de participar en política, hay evidentemente un reconocimiento en el electorado, etcétera, etcétera. Eso hace que un candidato de extrema izquierda como el doctor Iván Cepeda pueda subir históricamente la votación del 2010 con el 10% del censo electoral a un 30%, triplicarla. Eso es un montón. Pero no significa que las fuerzas republicanas, demócratas, constitucionales, que podrían llegar a representar el otro 70%, estén perdidas. Y no están perdidas, ¿por qué? Porque es cuestión de organización, es cuestión de rebarajar las cosas a puertas de las elecciones. Y eso se va a dar a partir del 8 de marzo. Entonces, ahí es cuando yo digo que el candidato del régimen debe estar preocupado porque a pesar de que tiene toda la contratación, a pesar de que tiene los contratos de prestación de servicios, el endeudamiento público, en favor de esta candidatura, no sube más en comparación con el segundo del 30%. No hay que echarse a las patacas, seguramente, en eso estoy de acuerdo. Ese mensaje es sensato, plausible, pero no obstante lo cual también hay que mirar las posibilidades optimistas que tiene el ala republicana, el ala de centro y centro derecha, y es mucha. Yo sí veo una enorme posibilidad a hoy de que la segunda vuelta, con mucha incertidumbre obviamente, todo eso es cierto, pero que la segunda vuelta sea entre Cepeda y del Espriella. Además porque hay fuerzas muy potentes
que están emergiendo. Abelardo Espriella, podríamos decir, hace parte de ese fenómeno regional o mundial quizá, que es la nueva derecha, que parece que eso sí va a ser una consecuencia de estas elecciones, entra a reemplazar, digamos, las derechas más tradicionales, más corporativas de los partidos, digamos, en Colombia muy representada en el uribismo. Pareciera que ese fenómeno es imparable, entre otras cosas, por las dinámicas de la polarización y de las redes sociales. Creo que por ahí va una fuerza. Segundo, me gustó esa palabra del régimen, así que se la voy a copiar. Una palabra muy técnica, Que por queda cierto. acá, que queda acá derechos de autor para Rodrigo. Sí. Pero es muy técnica. El régimen, digamos, tiene muchos incentivos para seguir haciendo lo que ha hecho durante el último mes y medio, que es tomar decisiones, digamos, de corte, digamos, dirigidas electoralmente. El gobierno está absolutamente jugado para usar el presupuesto público y otro tipo de medidas políticas para ayudar a su candidato, y en vistas de que eso parece estar funcionando, eso se va a agudizar. Esas dos fuerzas, digamos, yo creo que van a probablemente a llevar a Cepeda y a Espriella a segunda vuelta. Carlos Augusto, ¿sí iba a decir? Pero hay una cosa muy importante, que ese régimen no solamente tiene el apoyo del pacto histórico. Ojo con esto. Recordemos que en los últimos 3 años, sectores del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Verde, han hecho coalición y han apoyado al régimen. Y ustedes lo saben, en política pero acá hay no unos es apoyo intereses. ideológico, ¿no? No es apoyo ideológico, claro, pero imagínense Pero usted, eso Maritza, cuentan que votos, van a querer perder, van a estar dispuestos a perder lo que han ganado en estos 3 años en un cambio de gobierno con un candidato como Abelardo, que dice que no les va a dar nada, que los va a enfrentar. Es muy probable que esos que hoy son candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado, terminen moviendo votos a favor de Iván Cepeda. Entonces no hay que confiarse, insisto. Yo sí creo que hay que tener estos resultados con mucha sensatez, con mucha claridad, y empezar a trabajar los partidos y candidatos en alinear ese 70%, porque de nada nos sirve decir que hay un 70% que no está conforme con el régimen, si al final del día llegamos con 8 candidatos a la primera vuelta y poniendo en riesgo que pues el proyecto político que actualmente nos gobierna continúe otros 4 años. Hablemos aquí ahora como un poco de esas estrategias, que quizás a algunos no les funcionaron y que para otros son maravillosas y están ahí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Fajardo, con Claudia López, que según esta encuesta caen muchísimo? Fajardo, su gran apuesta es no irse a una consulta. ¿Le está costando eso realmente, ese etiquete que parecía que ya tenía para la segunda vuelta? Y esto versus a un Iván Cepeda que no ha hecho absolutamente nada, no tiene una gran campaña, no ha dado entrevistas, no ha ido a debates y se mantiene a la cabeza de todas las encuestas, de todas las mediciones. Bueno, yo creo que esta elección y quizá la anterior también marcan un parteaguas, una diferencia muy grande entre la vieja política y la nueva política, de la era de las redes sociales, de la inteligencia artificial, todo este asunto. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, como sumaban los políticos el electorado, era viajando hacia el centro. A ver, vamos a moderarnos para coger votos de aquí y de allá. Esa fórmula, lo que nos están diciendo los datos es que no funciona, que es la fórmula, vamos a decir, Fajardo o incluso Claudia López, que es dura con la izquierda, con la derecha. Uno no sabe, Claudia López a veces es de izquierda, a veces es de derecha, dependiendo de la circunstancia. Ese tipo de política que funcionaba muy bien antes, parece que ya no. Ahora los candidatos están sumando en los extremos. A ver, vemos a Cepeda reunido haciendo política en España con el jefe del Partido Comunista y ex abogado de las FARC, y eso no le hace ningún daño, pero nada. Y Abelardo, por el otro lado, en plaza pública, llamando delincuentes, bandidos a las personas del gobierno, cada vez más radical, y tampoco le hace daño. Crece o se consolida en ese segundo puesto. Entonces, creo que esa dinámica de polarización que la agudizan las redes sociales, ¿no? En redes sociales, el trino que funciona no es el trino que convoca, que modera, no, es el trino entre más radical, más likes tiene. Y ese fenómeno de likes se traduce también en votos al final, ¿no? El candidato que se pinta en los extremos es el que más logra sumar, y creo que es un cambio muy importante en la manera en la que los políticos piensan las elecciones de aquí en adelante. Sí. Rodrigo, quiero insistir un poco en eso. ¿Cómo es que Cepeda se mantiene en el 30% si no da entrevistas, no habla casi, su campaña está más bien muy pasiva y también está descolgada de Fajardo? Y cuyos discursos además son leídos en plaza pública, lo cual genera una curiosidad a la ciencia política. Y no tiene ese carisma, digamos, de 0.0 Petro. carismático, no sabe hablar en público ni en privado, es decir, no tiene la retórica ni la oratoria mínima. Es un
es contraintuitivo en la ciencia política. Es un pésimo candidato, pero es el candidato del régimen. Es un pésimo candidato, pero es un candidato que ha logrado impactar a los fanáticos que hoy son 25-30% de ese electorado. Es un pésimo candidato, pero es un candidato leal, con una ideología, disciplinado, doctrinario, y eso es premiado en ese 30%. Luego, eso explica, a mi modo de ver, en muy buena manera y de muy buena forma, por qué el candidato Iván Cepeda se mantiene en ese nivel. También debo decir que como estamos todavía en la antesala de cuando empiece verdaderamente la campaña, que es a partir del 9 de marzo, vuelvo, insisto con mi tesis, pues ahí Cepeda va a estar un poco más sobre las cuerdas, ¿no? Y ahí tendrá que movilizarse, y yo creo que, como dicen los políticos en el argot político, no tiene tanto quiebre de cadera como lo podría tener un Roy Barreras. La preocupación del republicanismo, de los liberales, de los conservadores, era Roy Barreras, que ese tiene todo el quiebre de cadera, incluso non santo, ¿sí? Pero Iván Cepeda no. Entonces, el régimen se la juega toda, y detrás del régimen están los conservadores, los de la DU y eso, que son en últimas carroñeros. Y eso es muy peligroso de cara a las próximas elecciones. Agregaría algo muy corto, y es que en realidad el candidato no es Cepeda, sino que es Petro. De la misma manera que en el 18 el candidato no era Duque, sino Uribe, y Santos no ganó, sino que ganó Uribe en el 2010. Entonces, a veces aquí lo que estamos viendo también es una disciplina de la izquierda. Claro, sí, claro, en realidad disciplinado. Pero el hecho de que estemos en esos dos extremos sí tiene que llamarle la atención a los demás candidatos. Ojo, la gente sí quiere un cambio. Eso también lo que nos dice es que la gente no quiere más candidatos del continuismo, del establecimiento, de las élites tradicionales, y eso no solamente en Colombia, es en el mundo. Lo estamos viendo en elecciones en distintas partes del mundo. Milei en Argentina, Bukele, el mismo Trump, etcétera. La gente está diciendo, oiga, queremos un candidato que nos prometa que va a cambiar esto, porque las cosas no están bien. Seguir insistiendo en el discurso antipetrista únicamente para eso, que ese que pretende liderar ese 70%, le hace falta, porque tiene que hablarle a la base electoral respecto a las transformaciones que el país sí necesita. Y creo que eso es muy importante. Abelardo lo está haciendo de una manera muy eficiente, usando las redes sociales, y eso le ha significado un reconocimiento, un posicionamiento y una intención de voto. El tema con Fajardo es que tiene mucho reconocimiento, pero no se traduce en intención de voto. Hablando de algo que ustedes ya habían mencionado acá, y es cómo se rebarajan, digamos, un poco las fuerzas después de esa consulta del 8 de marzo, que no es solamente la consulta, sino además las elecciones al Congreso. Claro. Porque es que los partidos también entran de fondo a jugarse con esos candidatos. Recuerdo que y de hecho lo estuvimos consultando ayer, hace 4 años, en las encuestas, quien iba a la cabeza era Petro, pero en segundo lugar aparecía Fico, y muy lejos todavía Rodolfo Hernández, que finalmente es el que pasa a segunda vuelta. Y hace 8 años aparecía a la cabeza Fajardo, después Petro, y con un 7%, para que no se extrañen tanto, es decir, muy abajo, estaba Iván Duque. Entonces todavía nos queda mucho. Hablemos un poco de eso, de cómo se podrían empezar a reconfigurar las fuerzas de los partidos políticos después de que se haga esta consulta. Pues la encuesta muestra unas preferencias. Sí. Pero es claro que esas preferencias no están teniendo en cuenta las dinámicas propias electorales de las campañas al Congreso en los territorios, donde lo que se llama maquinaria funciona bastante bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la encuesta muestra que partidos como el Partido Conservador estaría de quinto, según esta encuesta. Pero el Partido Conservador es uno de los partidos más votados en el país, con una de las bancadas más grandes que tiene el país. El partido de la U acá está es la segunda bancada más grande después del pacto en este momento. Del pacto histórico. Por encima incluso del Centro Democrático. La encuesta dice que el partido de la U tendría 0,4% de intención de voto, pero hoy el partido de la U tiene 10 senadores y 15 representantes a la Cámara. Estamos hablando de una bancada de 25 congresistas. Entonces, la dinámica de lo territorial marca realmente también cómo se reconfiguran esas fuerzas políticas que, insisto, coincido con Rodrigo, después del 9 de marzo sabremos esas bancadas con quién se alinean. Todas van a estar unidas y cohesionadas de cara al candidato de la coalición. Va a haber disciplina de partido.
o vamos a tener unos partidos que en etiqueta están con esos o con ese candidato que salga a la coalición, pero van a tener senadores y representantes votándole al candidato del pacto histórico. Esa reconfiguración depende mucho porque esos candidatos también viven y ganan elecciones gracias a lo que el Estado les dé, a lo que el gobierno de turno les dé para que ellos puedan garantizarse su reelección en los territorios. Ahora, el otro fenómeno que estamos viendo son también nuevos candidatos que gracias a las redes sociales no necesitan esa maquinaria, ¿cierto? Tanto en el Pacto Histórico como en el Centro Democrático, por ejemplo, hay varios influencers y otros partidos, Cambio Radical, etcétera, han reclutado influencers, lo que tiene una ventaja y es que esos candidatos pueden sacar muchos votos sin depender del erario público para hacerse elegir. Pero eso lo veremos después del 8 de marzo, cómo quedan esos resultados y a cuáles influencers les va bien y cuáles logran jalonar a sus listas para que entren más congresistas. Sí, y es que miren, es muy importante la decisión que tomen los partidos, no sé si ahora o después de la consulta, porque es que, volviendo un poco al escenario de hace 4 años los partidos tenían sus propios candidatos, la U tenía a Dilian Francisca, los conservadores tenían a David Barguil, el Centro Democrático, su candidato renunció, pero apoyó a Fico Gutiérrez. Entonces, cómo se mueven esas fuerzas también puede, digamos, pesar muchísimo a la hora de que otro candidato pueda, digamos, pegarse también la escapada y remontar a segunda vuelta. Rodrigo y Julio, ya para cerrar. Totalmente. Aquí hay, digamos, de entrada que decir que la cosa va a estar reñida. Luego, cualquier cosa que sume, cualquier aporte es bienvenido. ¿Y cuáles son los aportes en la política? Primero, disciplina partidista. Eso lo tiene el Centro Democrático. Yo diría que en menor medida, pero también lo tiene Cambio Radical, que hay que ponerlo en la baraja y así sucesivamente. ¿Quiénes no lo tienen? Los carroñeros. La U, el Partido Conservador y gran parte del Partido Liberal. Pero, repito, hay una disciplina que cuenta y cuenta duro. Segundo, el voto de opinión también cuenta. Y ahí están de pronto inclusive los influencers y demás, también cuenta. Y eso hay que atraerlos si se quiere ganar la presidencia. Y otra cosa que cuenta es el timing político. El timing político, ¿cuál es el ingrediente? Saber después del 9 de marzo quién está realmente capacitado para poder ganarle al candidato del régimen. Es decir, quién puede liderar ese 70% de voto contra régimen, de voto de cambio, de protesta. Y eso cuenta. Entonces, estos son los ingredientes que a mi juicio van a dar, digamos, muchas luces para saber quién va a terminar siendo el candidato o la candidata en contra del candidato del gobierno. Otra palabra, carroñeros. También la anoto para mí. Esa no es tan técnica. No, esa no es tan técnica, pero es para diciendo. mi glosario. Yo creo que el riesgo que están corriendo los candidatos que no salieron en la foto de los dos primeros es que el electorado llegue a la conclusión de que es un riesgo demasiado elevado seguirlos apoyando, ¿no? Porque solamente parece haber dos opciones. Y por un lado los votantes, pero también la financiación. Si no se ven candidaturas viables, seguramente la financiación para hacer campaña electoral también se les va a secar y eso es un riesgo importantísimo y quizá por encima de todo el riesgo más grande es, digamos, este fenómeno que ocurre socialmente pero que se agudiza en las redes sociales, que es la espiral del silencio, ¿no? Entonces, si usted está en alguno, digamos, de estas dos grandes tribus en las que está dividida hoy la opinión pública, que es el petrismo y el antipetrismo, para hacerlo así muy a grosso modo, si usted está en el antipetrismo y no está con Abelardo, comienza a entrar en una lista de sospechosos, entonces yo más bien no hablo. Y al revés, lo mismo, ¿no? Que creo que en la izquierda está un poco más decantada con Iván Cepeda. Pero todos esos fenómenos hacen que la polarización entre estos dos personajes tienda a agudizarse. Claro, y es que también como se trata de los dos polos, también en un escenario de segunda vuelta va a ser muy difícil que ambos puedan sumar como apoyos del centro. O sea, hay un centro como el de Fajardo que, por ejemplo, no creo que se le vaya a Cepeda, pero que tampoco se le vaya a Abelardo. Vamos a ver en qué termina todo eso. Señores, muchísimas gracias. Una apreciación muy personal acá. Yo, sin meterle aquí tanta ideología, estoy viendo un camino que se está abriendo también para que quizá una mujer sea la primera presidente de este país. Vamos a ver qué pasa. Carlos, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Julio, también muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver.